Muy buenos días a todos. Se les saluda su amigo y pastor Henry Pérez Naranjo del Centro Cristiano Palabra de Vida en la ciudad de Vitagua. Hoy quiero tratar con ustedes un tema. Para esto los invito a que abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 14, verso 20. Estamos con una serie que hemos titulado ¿Qué estás viviendo? ¿Cristianismo o una religión? Ese es el tema número 4, que se titula Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Está hablando Jesús aquí en este pasaje de Juan 14, verso 20, y dice lo siguiente: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Debemos notar algo, que cuando Jesús le está hablando aquí a los discípulos, ellos escuchan unas palabras de la boca del mismo Jesús, unas palabras que son extraordinarias. No sé si han notado, les estaba diciendo una de las verdades más maravillosas del cristianismo. Jesús, el mismo Dios, dice que está dentro de ellos a los cristianos. Y aquí vienen una serie de preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios está dentro de una persona que era pecador pero que decide creerle a Él y ahora Jesús mora dentro de Él? ¿Cómo es que ahora Jesús mora dentro del creyente? ¿Cómo es que un creyente puede estar, escuchen esto, puede estar no solamente viviendo en Cristo, sino que Cristo viviendo en Él? Y esto es una de las verdades más profundas que nosotros encontramos en el cristianismo. Una de las verdades donde tal vez los fusibles se nos quemen en algún momento, poder entender cosas como esta. Y yo me hago esa pregunta: ¿cómo es ese Dios tan grande y tan maravilloso, el creador del universo, ahora dice que vive dentro de mí? Esto es algo maravilloso. Esto es una verdad que es profunda y que tenemos que entenderla. Los discípulos que están escuchando esta palabra de Juan 20, ellos quedan perplejos, como tal vez nosotros también, cuando logramos entender la dimensión de esta palabra, cuando logramos entender y comprender qué es esto que Dios nos quiere decir. Ellos quedaron impactados, como seguramente nosotros también quedamos impactados de esta aseveración tan grande que Jesús está diciendo. Y en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que si nosotros creemos en Él, si nosotros entregamos nuestra vida a Él, entonces ahora Él va a morar dentro de nosotros. Escúcheme en esto. Seguramente que Jesús está con ellos y ellos están mirándose el uno a otro. ¿Cómo puede ser posible esto? Y Él en Juan capítulo 15 les pone un ejemplo simbólico para que ellos puedan entender esta verdad que está aquí, que es como una revelación de Dios hacia la vida de nosotros. En Juan capítulo 15, a la altura del verso 1 en adelante, les dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la Biblia, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay que notar una cosa que es muy importante. Los cristianos de hoy confunden mucho esas manifestaciones sobrenaturales que muchas veces ciertamente vienen de Dios, pero se confunden con aquellas manifestaciones también sobrenaturales que no provienen de Dios. A los frutos, escuchen esto, a los frutos que se refiere Jesús, no se está refiriendo a los frutos de llenar coliseos, de llenar escenarios, de tener multitudes, de grabar no sé cuántos CDs. De ese fruto no está hablando aquí la Biblia. No está hablando del fruto del éxito que en determinados momentos pueda tener una persona. No está hablando de cuántos libros ha escrito. Porque ese es un asunto gravísimo que si los cristianos no logran diferenciar eso, se pueden confundir. El fruto al que está haciendo referencia aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 1, verso 2. Escúchenme en esto, es a la obra que el Espíritu Santo dentro de la persona, dentro del creyente, está ejecutando, está desarrollando. Lo cual permite, esa obra del Espíritu Santo dentro de la vida, permite que se comiencen a manifestar algunas características, algunos rasgos, que comience a manifestarse el carácter de Cristo dentro de una persona. A eso es que se refiere, mis hermanos, el fruto que está hablando aquí la palabra. Porque si nosotros redujésemos solamente el fruto a lo primero que estuvimos hablando, a llenar auditorios, entonces ¿cuánto fruto tendrían los cantantes famosos de hoy en día?
¿Cuánto fruto tendría Luis Miguel, que llena escenarios? Pero escúcheme, a ese fruto no se refiere Jesús. Repito, no al fruto de llenar lugares, no al fruto de hacer CDs, de ir a diferentes lugares, de escribir no sé cuántos libros, no. El fruto que se está refiriendo el Señor, escúcheme en esto, es a la manifestación del carácter de Cristo dentro de nosotros. A lo que nosotros comenzamos a evidenciar, que es una característica que tal vez no teníamos antes porque éramos carnales, estábamos en lo natural, pero una vez recibimos a Cristo, ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo comienza a hacer una revolución dentro de nosotros. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida y ese desarrollo que el Espíritu Santo está dando en la vida de nosotros como creyentes se comienza a manifestar. Entonces comenzamos a tener misericordia que antes no teníamos. Comenzamos a caminar en justicia que antes no teníamos. Comenzamos a perdonar, comenzamos a caminar en rectitud, comenzamos a caminar en integridad, comenzamos a caminar en santidad y etcétera, etcétera, etcétera. La vida de la persona comienza a cambiar como fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en él y eso se comienza a evidenciar. Y por eso la Biblia habla de cosas que están interesantes acá. Dice que somos como ramas que damos fruto. A ese fruto se refiere. A cambios verdaderos y genuinos en nuestra vida, donde aún la misma gente de afuera comienza a notar que algo en nosotros comienza a ser diferente, que ya nuestra vida es diferente, aún nuestra forma de hablar, aún nuestra forma de comportarnos, aún la forma como tratamos a los demás, la gente comienza a evidenciar que somos ramas que estamos dando fruto, a ese fruto. Ahora, la Biblia está diciendo acá que es algo interesante en el versículo 2. Dice que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel, noten esto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué hace el Señor en la vida de nosotros entonces? Nos comienza a limpiar. Comienza a limpiar las ramas. Comienza a cuidar las ramas. Y cada vez esas ramas comienzan a dar más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, escuchen con atención, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y fíjense en el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, uno de los propósitos centrales y principales es que la palabra, cuando llega a la vida de nosotros, comienza a limpiar las ramas. Y cuando comenzamos a recibir la palabra, entonces estamos siendo limpiados. Entonces decimos, wow, yo no sabía eso, que esto lo dice la Biblia y yo estaba actuando de esta manera, me estaba comportando de esta manera, pero ahora por la palabra me estoy dando cuenta que esto estaba mal delante de Dios, que ese comportamiento que yo estaba llevando no era correcto. Y entonces comienza la palabra de Dios a limpiarnos, comienza la palabra de Dios, como dice aquí, a purificarnos, comienza la palabra de Dios a santificarnos. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, escuchen eso, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una rama por sí misma, dice la Biblia, no puede llevar fruto. Dice que si no permanecemos en él, que es la vid, no podemos dar fruto. Y reitera en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, escuchen, viene esta persona que está pegada a Jesús, que comienza a recibir la palabra de Dios, que comienza a obedecer lo que Dios dice. Esta persona comienza a dar mucho fruto, dice la Escritura. Es decir, esta persona comienza a manifestar mucho de que verdaderamente Cristo está dentro de él, que el Espíritu Santo está dentro de él y comienza a tener una transformación. Y a esa transformación, a ese cambio positivo que está dando la persona, a ese cambio que está dando conforme a la palabra de Dios, es lo que el Señor llama fruto. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada podemos hacer si estamos separados de Cristo. Bien, estos versículos 4 y 5 que hemos estudiado, aquí tiene una palabra clave que es la palabra permanecer. Esta palabra se tradujo en el griego como la palabra meno.
Y esta palabra meno en el original quiere decir quedarse a morar. Y esto habla de algo duradero. Habla de algo estable. Habla de algo que perdura. Habla de algo que permanece. Es decir, que lo que Jesús está diciendo es que Él va a morar permanentemente en nosotros. No quiere decir que va a estar por temporadas con nosotros, que si nos portamos bien sí está y que si nos portamos mal Él se va. No, está hablando que Él va a morar. Esta palabra de permanecer es que Él va a morar con nosotros. En otras palabras, que Él se va a quedar a vivir definitivamente dentro de nosotros. Entonces Jesús lo que está diciendo es que Él quiere venir a morar en tu corazón. Que Él quiere venir a morar en mi vida de una forma, dice aquí la escritura, permanente. Ahora, sigue diciendo algo que es bien interesante. Y esto que dice permanente, está hablando que va a estar con nosotros por toda la eternidad. Es decir, que Jesús no va a estar por un tiempo solamente con nosotros, sino que Él dice que va a estar permanentemente con nosotros. Dice, yo soy la vid. Esta palabra vid quiere decir, yo soy el tronco. El tronco. Y ustedes son las ramas. Esas ramas que tienen que permanecer unidas al tronco. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el tronco que les infunde la vida. El tronco mediante el cual fluye la vida. Fluye la savia que se distribuye por todas las ramas y producen fruto, producen cambio, producen vidas diferentes. Yo soy el que les doy la vida. Yo soy el que les transmite la vida a través del tronco que es Jesús. Jesús es el que nos conecta con el Padre. No sé si me estoy haciendo entender a esta altura del mensaje. Pero lo que Jesús está diciendo es que así como la savia en lo natural es la que alimenta las ramas para que estas ramas puedan dar fruto, lo que Jesús nos está diciendo aquí, y ellos lo estaban entendiendo porque ellos estaban en una cultura agrícola, ellos entendían eso. Ellos conocían muy bien el proceso, conocían perfectamente lo que era la vid. Ellos sabían en qué momento nacía la vid, cómo era que la vid crecía, cómo era que la vid se reproducía, cómo había que trabajar con la vid, cómo había que cuidar la vid para que esta vid a la postre pudiera dar muchos frutos. Entonces cuando Jesús le está hablando en este lenguaje alegórico, ellos están captando muy bien, ellos están entendiendo muy bien la enseñanza de Jesús. Y lo que ellos están diciendo en ese momento es, wow, o sea, lo que Jesús está diciendo es que yo necesito estar unido con Él, necesito depender de Él, necesito permanecer en Él. Y ese es el mensaje que Jesús le está transmitiendo. Y aquí hay algo que es muy interesante. Porque Jesús lo que le está diciendo, si tú verdaderamente quieres tener vida, si tú verdaderamente quieres tener resultados en su vida, unos resultados verdaderos, genuinos, no una fachada, no algo temporal, no algo por hoy y mañana se va para el piso, no. Si tú quieres tener una vida estable, si tú quieres tener una vida correcta, si tú quieres vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios, y si tú quieres ser una persona fructífera en esta tierra, entonces el secreto se lo está dando aquí como una revelación. Ustedes tienen que permanecer en mí. Ustedes tienen que comenzar a demostrar que verdaderamente yo estoy en ustedes y que ustedes están en mí. Que estamos ahí injertados, estamos unidos. Que los anhelos de tu corazón, que los pensamientos de tu vida, que los planes y los proyectos que tú tengas, siempre los estés consultando con Dios. Que siempre estés dependiendo de Él. Que tú no seas una rama suelta, un chamizo suelto, que al final terminará seco y sin resultados. Que al contrario, que tú te estés nutriendo por la palabra, con la palabra, a través del tronco, porque Jesús es el tronco y la palabra es la savia que va llevando a las ramas para que esas ramas podamos dar frutos. Sigue diciendo aquí, hace un contraste bien interesante. Hace un contraste en el libro de Mateo, capítulo 7, para que vayan por favor abriendo sus Biblias. Aquí vamos a ver a Jesús haciendo un contraste entre lo falso y lo verdadero. Entre las cosas externas y las cosas internas. Y quiero que por favor presten mucha atención porque aquí hay un mensaje muy importante para nuestras vidas. El propósito de la serie que estamos trabajando
es cuestionarnos a nosotros mismos, preguntarnos a nosotros mismos, que es el título de la serie, ¿qué estamos viviendo? ¿Un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino? ¿O quizás estamos llevando una fachada, una religión? Y ese contraste, repito, lo muestra el Señor aquí en Mateo capítulo 7. Y quiero que me acompañen, por favor, al versículo 15. Dice la Biblia, Mateo 7:15. Guardaos, esta palabra guardaos es cuídense, es un consejo pastoral, es un consejo paternal, es un consejo de Dios para nuestra vida. Dice, guardaos, cuídense, ¿de quiénes? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Atención, si Cristo está diciendo en este pasaje que nos tenemos que cuidar de los falsos profetas, entonces tenemos que cuidarnos. Es un consejo que nos está dando. Ahora fíjense, sigue diciendo más acerca de estos falsos creyentes, porque si una persona es un falso profeta, lo más seguro es que sea un falso creyente. Mire lo que sigue diciendo, dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja. O sea, está hablando de la fachada, de la cosa externa. Dice que están vestidos como ovejas. En otra versión dice que están disfrazados como ovejas. Están disfrazados de ovejas. Ahora, noten lo que viene a continuación. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Si notan, por fuera como están, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Jesús hace ese contraste entre lo externo que se puede ver, entre lo externo que se puede mostrar y lo interno que hay dentro de la persona. Por fuera dice que tienen como un disfraz, se ponen un vestido, dice la Biblia, como de ovejas, pero en lo interno realmente son lobos. Y dice, verso 16, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué son los frutos? Ya lo estuvimos viendo. Son las manifestaciones del carácter de Cristo dentro de nosotros. Demostración que verdaderamente estamos en Cristo y se comienza a evidenciar. Y esos son los frutos que el Señor está hablando. Entonces estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos cristianos dan unos frutos, pero no es el fruto del carácter de Cristo dentro de ellos. Unos frutos que son externos. Esos externos, esos falsos profetas, externamente, escúchenme con atención, por favor, externamente se ven bien. Externamente los ve uno y wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero internamente, dice la Biblia, están mal. ¿Y cómo los podemos entonces conocer? Porque aquí hay una característica, y es que ellos están revueltos, los falsos con los verdaderos. ¿Ustedes recuerdan la parábola que habla del trigo y de la cizaña? Esto habla que están revueltos. Entonces la gran pregunta es, alguien se puede estar haciendo ese interrogante. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para saber si verdaderamente son falsos o si verdaderamente son cristianos genuinos? Y Jesús nos lo muestra, dice, la manera de poderlos conocer es por sus frutas, por sus frutos. Y luego Jesús hace una pregunta que es obvia. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la respuesta es obvia, no. ¿Cómo vamos a recoger higos de plantas silvestres? No, no se puede, no se puede. Ahora viene el versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escuchen esto. Aquí el buen árbol que habla la Biblia está representando al cristiano verdadero. Aquel que se arrepintió, aquel que puso la confianza en Cristo y como resultado de eso ahora tiene el nuevo nacimiento. Y esa persona, dice la Biblia, que da buen fruto. O sea, esa persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente por la revelación de la palabra, porque se le ha predicado un evangelio verdadero, él ha entendido muchas cosas y ahora dice, yo lo que necesito es comenzar a vivir como Dios manda. Esta persona, dice la Biblia, comienza a manifestar buenos frutos, comienza a manifestar el carácter de Cristo. Es decir, esta persona, como lo dijimos anteriormente, comienza a perdonar. Dice, no tiene sentido que yo siga con rencor. Ahora yo vengo a la iglesia, ahora yo he conocido a Cristo, Cristo perdonó mis pecados,
Cristo me limpió completamente, Cristo me está purificando a través de su palabra y yo no puedo simplemente recibir un mensaje y saber que es un mensaje bonito que ha tocado mi vida, pero sigo viviendo igual. Él comienza a perdonar y aquel que no había perdonado, aquel que no haya podido perdonar por muchas cosas que hubiesen hecho en su vida, ahora tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo que mora dentro de él, tiene la capacidad de perdonar. Y él va, se acerca a esa persona, pide el perdón, concede el perdón y está manifestando uno de los rasgos característicos de Cristo, que fue perdonar. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comienza a manifestar eso. Comienza a ser misericordioso. Tiene conciencia de la justicia, que es algo importante. Él dice, esto no le agrada a Dios. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Esto no lo vería Dios. Jesús no entraría a este lugar. Jesús no hablaría de esta manera. Y comienza a manifestar la justicia de Dios. Y comienza a tener un cambio sincero. Comienza a tener un desprendimiento de cosas donde dice, esto no me sirve para nada. Y comienza a soltar cosas. Comienza a decir, yo no puedo seguir con resentimiento. Yo no puedo seguir con rencor. Yo no puedo seguir con amargura. Y comienza a desprenderse de todas esas cosas. Y al cabo del tiempo, la gente que está en su entorno, la gente que le conoce, su familia, sus hijos, su esposo o su esposa, comienzan a decir, algo está pasando. Esta persona está escuchando la palabra de Dios y esa palabra de Dios está transformando su vida. Y es una persona, que es lo que estamos estudiando en esta hora, es una persona que comienza a dar frutos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a los falsos de los verdaderos? Por sus frutos. Un falso escucha la palabra, un falso va a la iglesia, un falso participa en los servicios. Es más, un falso puede ministrar, un falso puede hacer parte de un ministerio y lo demás, pero no está dando frutos. Sigue siendo arrogante, sigue siendo orgulloso, sigue siendo prepotente, sigue siendo altivo, sigue siendo rencoroso y una cantidad de cosas. ¿Qué está mostrando esa persona por los frutos? Está mostrando que Cristo verdaderamente no ha morado en él, que el Espíritu Santo no está en él, porque sus frutos no están demostrando el carácter de Cristo, sino que sigue viviendo en su misma naturaleza. Ahora la única diferencia es que ahora asiste a una iglesia, ahora es parte de una iglesia, ahora es un líder de una iglesia posiblemente, pero su vida sigue siendo la misma. De puertas para afuera sigue siendo la persona con la naturaleza antigua. Y esto es lo que está hablando aquí. Vean la aseveración que Jesús nos muestra en el verso 18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Miren lo importante que dice aquí. No puede, es imposible, porque ahora su naturaleza es buena. En otras palabras, el cristiano verdadero, tarde que temprano, escúcheme esto, tarde que temprano va a dar frutos. En la parábola del sembrador, que seguramente tú has leído, dice que estas personas dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué nos está indicando la palabra entonces? Que cuando una persona genuinamente ha nacido de verdad, es un cristiano verdadero, tarde que temprano va a comenzar a dar frutos. Si bien es cierto, algunos darán al 30%, otros darán al 60%, otros darán al 100 por uno. Es decir, personas que dicen radicalmente, yo me aparto de esto y no quiero nada más. Otros que están en el proceso, que han tenido cambios, pero que siguen en la lucha, pero ya ha tenido algo de cambios. Dan 30, dan 60 o dan al 100 por uno. Pero lo bonito, lo interesante que está hablando aquí la palabra es que indudablemente va a dar fruto. Si es un árbol bueno, si ahora la semilla, que es la semilla de Jesús, ahora el ADN de Jesús que está dentro de él, va a traer como resultado que esa persona tenga cambios y sí o sí, tarde que temprano, esta persona comienza a dar frutos. Por eso noten que hay que tener mucho cuidado porque hoy en día abundan por todos lados que levanten la mano y que repita conmigo esta oración y la persona hace la oración y entonces le dicen, ya usted hizo esta oración, ahora usted es un cristiano, ahora usted es un hijo de Dios. Y entonces la persona dice, ay, qué bueno, y como soy hijo de Dios, entonces ahora sí voy a comenzar a pedir, Padre, ayúdame en mi negocio, Padre, necesito esto, necesito lo otro.
Porque ahora como soy cristiano, tengo la autoridad para pedirle al Padre y necesito esto. Y a la cuenta de 3 necesito este milagro. Escúcheme, ¿qué tan engañados están ellos? Piensan que con una oracioncita ya son hijos de Dios. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Durante muchos años los religiosos tuvieron confundidas a las personas, tuvieron engañadas a las personas, haciéndoles creer que eran cristianos verdaderos porque en determinado tiempo hicieron una oración. O porque se bautizaron en tal época, entonces ya son cristianos. Eso no es. No son cosas externas. No es levantar la mano y que los demás me vean. No es ir a una piscina, ir a un lago, ir al lago y bañarme y los demás me vieron. No, no son cosas externas, escúcheme. Lo que Jesús está hablando es que son cosas internas. Porque hay muchos que hacen ese tipo de ceremonias religiosas, pero siguen en adulterio, siguen en mentiras, siguen en sus robos, siguen en sus fraudes. Siguen siendo malas, siguen actuando de una manera incorrecta, siguen haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, aunque vayan a la iglesia, aunque se hayan bautizado, aunque hayan levantado su mano, aunque ofrenden, aunque diezmen y una cantidad de cosas, pero sus corazones siguen llenos de pecados. Por eso Jesús en alguna oportunidad dijo que el pecado no es lo que entra, sino es lo que sale del corazón. Eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y hay que entrar a revisar esa parte en tu vida. Porque tal vez algunos pueden estar engañados diciendo, sí, yo soy cristiano porque hace tanto tiempo y tiene anotado en su libreta, en tal día hice una oración. Ah, sí, yo tengo el certificado aquí que me bauticé, en tal fecha me bauticé y yo sé que soy cristiano. Y pueden estar engañados. Porque pueden estar caminando en una religión, pero no en un cristianismo verdadero. Dice aquí la Biblia, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. No puede, es imposible. Tú siembras una semilla de naranja y ¿qué va a salir? Un naranjo. Eso es indiscutible. Entonces lo mismo, una persona nace de nuevo, verdaderamente, genuinamente, nace de nuevo y ¿qué fruto va a dar? Pues si esa persona verdaderamente nació de nuevo, el fruto que va a dar es buenos frutos. Una persona es de Dios, verdaderamente es de Dios, indiscutiblemente, tarde que temprano, va a dar frutos. Pero caso contrario, una persona no es de Dios, pues no va a poder dar buenos frutos. Por un tiempo, aparentemente, finge, simula, actúa, hipócritamente demuestra cosas, pero apenas tiene oportunidad, va a sacar lo que está dentro. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. De ahí, mis amados, la importancia de predicar el arrepentimiento. Que la persona pueda ser confrontada por la palabra. Que la persona verdaderamente pueda nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra manera. No podemos seguir distrayendo a las personas, pastores. No podemos seguir teniendo multitudes de personas y nosotros tener un conformismo con eso, diciendo tengo mucha gente, mi iglesia es muy grande. No se trata aquí de multitudes. Ya dije, las multitudes no es una señal de fruto. Tú no te puedes engañar diciendo fulano de tal iglesia, tal pastor son fructíferos porque tienen multitudes. Las multitudes no dicen absolutamente nada. Dice el verso 19. Todo buen árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, y reitera nuevamente el Señor, por sus frutos los conoceréis. A ambos van a ser conocidos. Tanto el fruto al árbol bueno como al árbol malo, su fruto lo va a evidenciar qué calidad es. Jesús le pone, digamos, de esta manera en el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero que noten que Jesús aquí está mencionando cosas externas. Cosas, dice aquí, no todo el que me dice, es decir, cosas dichas con los labios, no todo el que me dice, o sea, cosas externas, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, todos los que van a la iglesia, todos los que asisten a una congregación, dicen, Jesús es mi Señor. Sí, yo creo que Él es mi Señor. ¿Sí o no? Tú lo has dicho seguramente.
Y muchos de los que van a la congregación dicen lo mismo: Jesús es mi Señor. Pero viene una pregunta: verdaderamente para esa persona, verdaderamente para ti, ¿Jesús es tu Señor? ¿Tú has rendido tu vida? Señor, lo que tú digas lo voy a hacer. ¿Eres una persona sumisa? ¿Es una persona sujeta? ¿O solamente lo único que dice, Él es mi Señor de labios, pero realmente tienes una vida donde tú haces lo que tú quieres? Donde tú no le consultas a tu Señor lo que haces, donde tú no estás buscando a tu Señor, donde tú no te estás rindiendo a tu Señor, sino que finalmente tú puedes decir de labios, Señor, pero finalmente tú eres el Señor de tu vida y tu ego es el que está entronado en tu vida y finalmente tú eres el que hace lo que quieras sin consultarle a Dios, aunque asistas a una iglesia, aunque digas con tus labios que Jesús es el Señor. ¿Notan eso? Entonces dice Jesús, no todos, no todos. ¿Por qué dice no todos? Porque Jesús sabe muy bien que, ya se lo dijo un día a Israel, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús está hablando algo que la gente dice de labios, cosas externas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En otras palabras, está hablando de obediencia. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que Jesús nos dice? Sigue diciendo, verso 22. Muchos, infortunadamente, dice la Biblia, que serán muchos. Muchos me dirán, noten esto, en aquel día, Señor, Señor, aquel día. ¿Qué es esto de aquel día? Se refiere al día del juicio que inevitablemente va a venir. Aunque muchos lo tengan como tardanza, como la venida de Jesús. Aunque muchos digan, no, yo no creo que haya un día de juicio. Dios es tan bueno que Él no va a justiciar a nadie. Si no fuese así, entonces Él dejaría de ser justo. Mis amados, quiero que por favor tengan muy claro, un día vendrá el día del juicio. Y en aquel día, escuche lo que dice, en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense y pongan mucha atención, pongan sus ojos en la escritura. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense, todos hicieron, tanto los falsos creyentes como los verdaderos creyentes, tanto los falsos como los verdaderos hijos de Dios, porque los verdaderos de Dios también podemos profetizar, también podemos echar fuera demonios, también podemos hablar en el nombre de Jesús y van a ocurrir milagros. Pero noten que Él está haciendo un contraste entre lo interno y lo externo, entre lo verdadero y lo falso. Verso 23. Entonces le declararé. ¿A quién? A esos muchos que han hecho tantas cosas externas para apantallar a Dios, pretender apantallar a Dios, para apantallar a los demás. A esos muchos, dice, le dirá. Note lo que dice. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí el verbo conocer habla de una relación íntima. Y eso es lo que Jesús está enfatizando. Recuerden Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. O sea, una relación íntima, injertados, unidos. Si no estamos unidos al tronco, no podemos tener vida. Si nosotros verdaderamente no tenemos una relación, porque es lo que una relación íntima, pregúntate por favor en esta hora, ya en el lugar donde tú te encuentras. ¿Genuinamente tú tienes una relación íntima con Jesús? ¿Cómo se logra esa relación íntima con Jesús? A través del arrepentimiento, a través de la conversión y como resultado de esto, el nuevo nacimiento. Y cuando una persona tiene el nuevo nacimiento, entonces puede tener la certeza, la seguridad que tiene la salvación, porque tiene una relación íntima con Él. Entonces dice, nunca os conocí. Noten el veredicto final que dice Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar al final de todo eso?
Personas que tenían religión, que hacían muchas cosas, que tenían mucho activismo dentro de las iglesias, que profetizaban, que hacían una cantidad de fachadas, de cosas aparentemente espirituales, pero estaban apartados de Jesús. Pero no tenían a Jesús en su corazón, pero no habían nacido de nuevo. ¿Cuál es el veredicto? Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y uno se podría hacer una pregunta a esta altura del mensaje. Pero bueno, ¿qué tiene de malo orar por los enfermos y que los enfermos se sanen? ¿Qué tiene de malo orar por un endemoniado y que el endemoniado sea libre? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué Jesús es tan duro? ¿Por qué Jesús es tan radical, tan enfático, tan contundente? Y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Sencillo, porque todo lo que ellos hicieron fue cosas externas, cosas que parten de la iniciativa de cada ser humano, pero sin haber nacido de nuevo. Tomaron la iglesia del Señor como una fuente de ganancia deshonesta. Engañaron a muchas personas, simularon muchas cosas, estafaron a muchas cosas. Hicieron cosas que aparentemente eran espirituales, pero estaban completamente apartados de Dios. Eran personas que vivían como ramas fuera del tronco, fuera del tronco. No tenían el poder de la vida de Dios dentro de ellos. No estaban alimentados por la palabra de Dios. La savia no era la palabra de Dios. Tenían otros intereses particulares. ¿Me estoy explicando? Ahora, escuchen esto. Porque Jesús es contundente en lo que dice. Y aquí hay una enseñanza importante para nosotros. Hacer actividades externas que aparenten ser espirituales no nos garantizan que Jesús vive en nosotros. Repito, hacer actividades externas aparentemente espirituales no garantiza que Jesús esté dentro de él. No nos dejemos impresionar por ese tipo de cosas. Y aquí hay algo interesante para entrar a revisar nosotros. Porque este tema espanta a muchos. Este tema asusta a muchos. Ay, entonces, ¿cómo puedo estar seguro que yo nací de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro que yo soy salvo? ¿Cómo puedo estar yo seguro que en aquel día el Señor no me va a sacar, no me va a decir, apartado de mí? ¿Cómo saber verdaderamente que yo estoy en el Señor? ¿Cómo saber que yo verdaderamente soy un hijo o una hija de Dios? Y es muy sencillo. ¿Tú estás seguro de tu papá? ¿Tú estás seguro de tu mamá? Yo puedo ver a mi mamá, yo puedo estar seguro, sí, ella es mi mamá, yo no tengo ninguna duda. Pues con esa misma certeza, nosotros tenemos que decir, yo sé que Dios es mi Padre. Yo sé que Jesús es mi Señor, porque yo dependo de Él, porque yo vivo para Él y yo sé que Él está dentro de mí. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros que verdaderamente somos unos hijos de Dios. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo te guía y tú vas a hacer algo y el Espíritu Santo te dice no lo hagas, no hagas este negocio, no te metas con esa persona, no practiques eso, y tú sabes que el Espíritu Santo permanentemente está hablando dentro de ti y tú sabes que el Señor está dentro de ti y tú sabes que antes de tomar alguna decisión tú lo consultas con Dios y tú oras a Dios y tú pides la dirección de Dios y tú todo el tiempo estás buscando de Dios. Esto no le agrada a Dios y estás viviendo en función de Él porque sabes que Él es tu Señor, no por cosas externas. Tú sabes que tienes que respetar a tu padre porque Él es tu padre. Tú sabes que tienes que respetar a tu mamá que es tu mamá y tú la respetas y tú la amas y tú la quieres porque sabes que es tu mamá. Y aunque tu mamá no esté, entonces tú sabes que eso tu mamá te lo enseñó que no lo debías hacer porque guarda los principios que fueron dejados desde tu infancia. Cuanto más en las cosas espirituales. Entonces noten aquí algo, que es que Jesús nos llama a nosotros como unas ramas. Y cuando Jesús nos está hablando, nos está mostrando que nosotros somos ramas, nos está en otras palabras diciendo que nosotros somos incapaces de producir frutos si no estamos con Él. Tú cortas una rama, la tiras al piso y vas a pasar dentro de un tiempo y vas a ver cómo está esa rama, y esa rama la vas a encontrar como un chamizo seco. Tú no vas a encontrar esa rama dando frutos. No. Está apartada del tronco y por estar apartada del tronco ya no tiene vida. Lo mismo sucede con nosotros.
Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos desligamos de Dios, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros dejamos de tener intimidad con Dios, comenzamos a ser personas sin fruto. Por eso es que el Señor dice que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Somos unas ramas inútiles. ¿Por qué estamos inútiles? Porque una persona sin Cristo es inútil. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, de la conexión con Dios, de la savia que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Entonces cuando Jesús dice, ustedes son las ramas, en otra palabra está diciendo, ustedes son incapaces de dar vida por ustedes mismos. No pienses, no pretendas querer salir adelante sin Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Y ese es el mensaje. Por más cosas piadosas que hagamos nosotros, por más prácticas, no, pero es que yo voy a la iglesia. Sí, todo eso tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer todos tus rituales, tus ceremoniales, puedes prender todas las velitas que quieras, puedes adorar a todos los ídolos que quieras. Pero si tú no tienes a Cristo dentro de tu corazón, dentro de tu vida, sencillamente tú no vas a dar fruto. Porque hay muchos Cristos. Y tú dices, no, yo sigo a Cristo. ¿A qué Cristo? No al Señor caído, no al Señor de la misericordia, no a una cantidad de Cristos. Pero aquí lo que está hablando Jesús es que debemos seguir al Cristo verdadero, al Cristo de la Biblia, al Cristo que no se quedó en una tumba, al Cristo que no se quedó en una cruz, sino al Cristo que murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que de ahí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. A ese Jesús. Y en eso, escúchenme mis amados, en eso básicamente consiste el cristianismo. De vivir con Cristo dentro de nosotros. Jesús nos está diciendo entonces a esta altura que somos, les decía, simples ramas, que no tenemos vida propia. Por lo tanto, ni ustedes ni yo podemos ser independientes de Él. Tú no puedes pretender ser independiente de Él. Gente que va a las iglesias, gente que hace parte de los diferentes lugares, pero que finalmente hacen lo que quieren hacer. Perdónenme esta palabra. Finalmente hacen lo que se les da la gana. Sí, la Biblia dice eso. Sí, yo sé que no hay que hacer, pero yo lo hago. Finalmente pues, tanta religiosidad y tantas cosas. Por eso, mis amados, tienes que tener mucho cuidado. Cuando una persona dice, wow, yo he ayunado 40 días y los demás comienzan a verlo y dicen, wow, esa persona, qué de tremendo. Y eso sucede por muchas razones. Número uno, porque las personas son inocentes. Número dos, porque pueden ser muy nuevos en las cosas de Dios. Y número tres, porque les puede faltar discernimiento. No te dejes apantallar de esas personas, no te dejes impresionar de esas personas que dicen, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo sí ayuno, es que yo oro tanto tiempo. No te dejes apantallar por eso. Porque esas cosas que hacen, si no está Cristo dentro de ellos, si no han nacido verdaderamente, si no son hijos de Dios, esas cosas que hacen no sirven para nada. Por eso primero preocúpate. Ahora no estoy diciendo que no haya que orar, no estoy diciendo que no haya que ayunar, eso hay que hacerlo, pero primero tenemos que verificar, cerciorarnos, discernir muy bien que Cristo está dentro de la vida de esa persona, que Cristo está dentro de nuestra vida, porque lo contrario, ese tipo de cosas para nada sirve y Jesús lo ha dicho. Nosotros somos totalmente dependientes de la vid. Una persona, un cristiano se caracteriza porque es una persona dependiente de la vid. Nosotros necesitamos estar en la vid, nosotros necesitamos estar injertados. Siempre tenemos que ser personas que dependemos de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Por eso debes tener mucho cuidado. Ahora, para que puedas ser una persona dependiente de Dios, para que puedas estar nutrido espiritualmente, para que te fortalezcas y crezcas espiritualmente, ¿qué necesitas? Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Porque lo contrario, ¿qué va a suceder? Si tú no tienes alimento espiritual, te vas a morir. Si tú lo único que tienes es unas actividades y hago esto y hago lo otro, pero no recibes palabra de Dios como tal, pero no hay arrepentimiento en tu vida, siguen con pecado las personas, porque no se hablan de pecado para que la gente no se moleste, para que la gente no se incomode, y entonces se permiten muchas cosas dentro de la iglesia para que los hermanitos se sientan bien y cómodos, pero no hay palabra de Dios, las personas terminan anoréxicas espiritualmente. Si lo único que reciben es una comida chatarra, esa comida tarde que temprano, esa comida los va a matar, esa comida los va a desnutrir, van a morir espiritualmente.
Muchos se llenan de muchas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se llenan de muchas cosas. Eso se llama bulimia espiritual. Y en el sentido espiritual también sucede eso, de muchas cosas, muchas actividades, las personas saturadas de actividades, pero de palabra de Dios muy poco. Tenemos que aprender a ser dependientes de Él. Ten tiempos con Dios, ten tiempos hermosos con Él. Ahora, mucha gente dice, pero es que ustedes todo es Dios, todo es Jesús, que espere yo voy a orar, que esto y que lo otro. Tampoco, porque Dios también nos dio sabiduría. Claro, Santiago dice que también tenemos sabiduría, pero esa sabiduría es animal y es diabólica. Recuerde que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Por eso, mis amados, tenemos que estar ahí pegados como ramas pegados al tronco, sin soltarnos. Y cuando obviamente un mensaje como este que te dice que tienes que depender de Jesús, que tienes que orar, que tienes que vivir como Él manda, que tienes que tener una vida agradable ante los ojos de Dios, a muchos no les gusta eso. Dicen, ustedes son unos religiosos, ustedes son unos fanáticos. Y sobre todo, ¿saben por qué a muchos no les gusta? Porque está atacando su ego espiritual. Porque está atacando su ego religioso. Porque ellos están acostumbrados a ser vistos por los demás. Y cuando te dice eso, no es lo que tú quieras, no es lo que tú digas, no son tus capacidades, no son tus habilidades, sino que tú tienes que aprender a depender de Dios. Entonces eso ataca al ego. Porque ese ego, ese orgullo de que yo puedo hacer las cosas, porque nos enseñaron, nos inflaron el ego diciéndonos una cantidad de cosas. Tú eres un ganador, tú eres un campeón, todo lo puedes lograr. Y cuando viene un mensaje de esto que contrasta que tú no eres ningún ganador, que tú no eres ningún vencedor, que tú eres una rama, que tú tienes que depender del Señor, pues entonces no gusta eso. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos quieren quedarse con la gloria de Dios. Porque muchos de ellos quieren ser reconocidos y tener fama, tener prestigio, sentados en los primeros lugares, sacando pecho. Es que soy el apóstol, es que soy el ungido de Jehová. Y cuando te dicen, tú no eres ningún ungido, tú no eres ningún persona que te crees mucho, tú sencillamente eres una rama. Y si tú no estás pegada al tronco, tú no sirves para nada. Si tú no dependes de Dios, no sirves para nada. Si tú no estás demostrando el carácter de Cristo, tú eres un arrogante, tú eres un prepotente, tú te has llenado de orgullo, de altivez. Tú subyugas a los demás, tú oprimes a los demás, tú no tienes nada de Cristo. ¿Y por qué no tienes nada de Cristo? Porque es un falso. Porque si tuviera algo de Cristo, el carácter de Cristo se reflejaría en su vida. Y ahí entonces ataca mucho a esto, ese ego, ese orgullo. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Cuando tú reconoces, yo no puedo solo. Señor, yo la verdad necesito de ti para poder enfrentar los problemas de la vida, las tentaciones del mundo, las tentaciones de Satanás. Señor, yo necesito de ti porque yo reconozco en mi debilidad humana que soy frágil y yo necesito de ti, yo preciso de ti. Cuando tú dices, Señor, ya no quiero seguir luchando más en mis fuerzas, quise probar a mi manera pero no encontré resultados, ahora quiero depender de ti, Señor. Y tomas esta palabra y esta palabra comienza a hacer sentido en tu vida y comienza a pensar, sí, yo de verdad, definitivamente, yo separado de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Nada puedo hacer. Por eso muchas personas están luchando hoy en día. Dice, pero es que no me salen las cosas bien, pero es que pasa lo otro. Yo intento hacer esto, y intento comenzar una relación y se va al piso. Yo intento comenzar un nuevo proyecto, una nueva empresa, un nuevo negocio y no me sale mal. Y entonces lo consultan a uno, pastor, dígame yo qué hago. Estoy desesperado porque no veo resultados en mi vida. Y yo tengo solamente un mensaje para decirles. Y lo primero que les digo es, ¿ya revisó su vida? ¿Tú eres una persona nacida de nuevo? ¿Entregaste tu vida a Cristo? ¿Tú dependes de Cristo? Porque ahí está la raíz de los problemas. Por eso la Biblia dice, busca primeramente esas cosas, estar bien con Dios, caminar en justicia, en rectitud, y lo demás va a llegar por añadidura. Infortunadamente, mucha gente sigue buscando la añadidura, pero están apartados de Dios. ¿Qué tal si tú haces un cambio en tu vida? ¿Qué tal si tú te reinventas nuevamente? ¿Qué tal si tú comienzas un nuevo estilo de vida y comienzas a decir, ya no voy a vivir a mi manera, ahora voy a buscar a Dios y ahora a partir de este momento voy a comenzar a depender de Dios? Porque separado de Él, nada puedo hacer. En algún momento de la Biblia muestra, en el libro de Hechos, capítulo 14, a la altura del verso 22, mostró que no era fácil la vida cristiana. Que no era simplemente coser y cantar y que ya yo hago una oración y ya yo voy a una iglesia y ya todas las cosas se arreglaron como si Dios tuviese una varita mágica y solucionara los problemas. Dice Hechos capítulo 14, verso 22.
Dice la Biblia, dice confirmando. Esta palabra confirmar en el original es fortaleciendo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, es decir, alentándolos, animándolos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, ¿qué les decían? ¿Cómo hacían los primeros cristianos? Este es un bonito mensaje. ¿Cómo hacían los primeros cristianos para animar a los demás que estaban como flaqueando? ¿Cómo los fortalecían? ¿Cómo los alentaban para seguir adelante? ¿Qué les decían? No te preocupes que Dios te va a dar la mejor casa. No te preocupes que Dios quiere que tú seas rico. No te preocupes que sigue en las cosas de Dios, que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. ¿Será que le decían eso? ¿Será que ese era el mensaje que le estaba transmitiendo? Mire lo que decían. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué era necesario? Porque en eso consiste la vida. Y tú tienes que tener muy claro que la vida tiene diferente gama de colores y de sabores, pero eso es la vida. Momentos hermosos, momentos lindos de felicidad, de alegría, de risas, pero otros momentos vendrán de lágrimas. Momentos donde tendremos abundancia y la alacena abriremos y se caen todas las cosas porque está tan llena, como momentos donde abriremos y no encontramos nada. Y en eso consiste la vida. Y tú tienes que estar formado en eso, en saber que hay momentos de abundancia, pero también hay momentos de escasez. Tampoco es todo escasez, escasez. En eso no consiste la vida cristiana. Tampoco es abundancia y que tú eres cristiano y vas a tener todo lo que tú quieras y vas a pisar el carro que tú quieras y va a ser tuyo. En eso no consiste la vida cristiana. Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, caminar en Cristo puede ser difícil. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando este mensaje decimos somos cristianos, pero a pesar que somos cristianos seguimos sorteando cosas difíciles, momentos difíciles en diferentes áreas de nuestra vida, con nuestra familia, en las finanzas, en la salud, en la parte social, en muchas cosas? No está garantizado que ser cristiano nos va a quitar los problemas. Tenemos que enfrentar y muchas veces son cosas difíciles, donde tenemos que decirle, Señor, por favor, fortaléceme. Dios, yo ya no puedo más con esto. Por favor, ayúdame, Señor. Necesito de ti, Dios. Yo ya no puedo solo en mis fuerzas. Y muchos hasta hemos tenido que decirles en momento, Señor, por favor, ven por mí ya, porque estos problemas ya no los puedo soportar más. Eso es la vida cristiana. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que no abandonaran, que siguieran en lo posible que es Cristo. Porque, y ahí viene el título de este mensaje, porque si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Si nosotros que estamos en Cristo tenemos que sortear cosas, pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que esos problemas son temporales, si muchas veces para nosotros nos parecen difíciles, ¿cuánto más aquellos que están sin Cristo? ¿Cuánto más aquellos que están sin Dios? Para ellos es imposible, porque son ramas que están apartadas del tronco. Y si estamos apartados del tronco, nada podemos hacer. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, encontremos los resultados. Pero hay que pasar por esas tribulaciones. Jesús habló a través de la parábola del sembrador. Usted recordará en Mateo capítulo 13, él habló de los 4 tipos de terreno. Y entre los 4 tipos de terreno, dice en el verso 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Fue a un lugar, fue a una reunión, escuchó esa palabra y dijo, qué tremendo, esto es lo que yo quería, este es el mensaje que yo necesitaba, y hasta llora, y hasta se tiran al piso, y hasta hacen como gallinitas, y una cantidad de cosas que hacen, wow, esto es lo que yo quería, y en otros lugares hasta caen piedras preciosas, polvito de oro, y una cantidad de cosas, tremendo, esto es lo que yo quería, wow, qué tremenda es la vida cristiana, y se sienten emocionados, y dicen, qué chévere, yo quiero seguir en la vida cristiana, pero mire lo que dice el verso 21. Estoy en el libro de Mateo 13, verso 21. Pero no tienen raíz por sí o en sí, sino que es de corta duración. Es decir, les dura muy poquito esta felicidad, este gozo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, supuestamente van a una reunión, que les dijeron que si ustedes iban allá y que si ustedes aceptaban a Cristo, y entonces aceptaron a Cristo y entonces creyeron que todos sus problemas en una semana se iban a resolver. Y bueno, eso está interesante, pero cuando pasa la semana entonces no sucede eso.
¿Y cuántos saben al contrario que cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno comienza a caminar obedeciendo a Dios, en lugar de que los problemas se solucionen, muchas veces los problemas se agudizan? Tenemos más problemas. Y entonces la suegra le dice, es que usted es un inútil, es que usted no sirve para nada y no sé qué más cosas. Y entonces el papá le dice al hijo, le dice, prefiero verte borracho que verte en esa iglesia. Y la mamá le dice a la hija, prefiero verte drogadicta que usted está metida en esa iglesia. Y entonces tú dices, wow, no, eso es difícil. Entonces dice, no, yo pensé que todo se iba a poner a mi favor. ¿Y qué hacen esas personas? Como es de corta duración, se van. ¿Por qué? Porque no les enseñaron desde el principio, porque no fueron fundamentados, porque no les mostraron la palabra de Dios, el evangelio verdadero, porque no les dijeron que seguir a Cristo implicaba tomar nuestra cruz, implicaba muchas veces tener que pagar un precio. Y como todos se lo mostraron fácil, entonces dijeron, no, esto no me gusta. Porque lo único que escucharon es que tú vas a tener el mejor carro, que tú vas a tener la mejor casa del barrio. Y entonces se quedaron con ese evangelio que lo que les mostraron son cosas que realmente no están en la palabra de Dios, porque no les enseñaron el evangelio verdadero. Entonces no los unieron al tronco, no los unieron a Cristo, los unieron a sus cosas materiales, los unieron a sus cosas que aparentemente les llenaba su ego y los ponían en un estatus alto, pero no los unieron al tronco que es verdaderamente Cristo. Entonces cuando vienen las pruebas de la vida, sencillamente como no tenían raíz en sí misma, se apartan de Dios. Y entonces la vida sin Cristo, tenemos nosotros que entender claramente, para ir terminando, ir aterrizando el mensaje, tenemos que entender claramente que la vida sin Cristo es una vida inútil. Vivir sin Cristo no hay resultados. En Lucas capítulo 17, verso 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les he ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire, que si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, Jesús dice que somos siervos inútiles. Y eso es algo que debemos entender y tener muy claro, mis amados. Que nosotros sencillamente sin Cristo somos inútiles. Que nosotros somos personas inútiles. Que nosotros no podemos tener resultados en nosotros mismos. Que nosotros dependemos de Dios indudablemente. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 12, verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida. No creas que por tener cosas materiales, eso es la vida, las has hecho. No, tú necesitas estar unido. Por eso ten mucho cuidado, y era el mensaje la semana pasada de Juan 10:10. Tengan mucho cuidado porque los religiosos muestran eso. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Te robaron los sueños, te robaron una cantidad de cosas. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y el énfasis fue que la vida de abundancia de Jesús es una vida espiritual. Necesitas estar conectado con Dios. Por eso Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente. Hijitos, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escuchen esto que es interesante, es tremenda esta palabra. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es decir, el creer nosotros que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Cuando tú crees que verdaderamente Cristo vive en ti, tú tienes el poder y tienes la autoridad. Hay problemas, hay luchas, hay dificultades, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús está diciendo, mayor es el que está en nosotros, es decir, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que el que está en el mundo. Que los problemas que tú estés atravesando hoy, que las luchas que tú tengas hoy, es mayor el que está dentro de ti que todo lo que esté en el mundo. Hay una historia hermosa del rey Josafat que está en Segunda de Crónicas, en capítulo 20. Josafat es un rey que nos deja una historia bonita, una enseñanza bonita. Porque él, siendo rey, porque la posición de él era rey, él reconocía que era una rama. Él no se creía que era pues el muy. No. Él consideraba que era una rama inútil. Es decir, una rama que dependía totalmente de Dios, como lo debemos tener nosotros claro hoy en día. Reconocer que somos ramas inútiles y que dependemos solamente de Dios. En un momento de la historia, tuvo una batalla. Los ejércitos enemigos eran grandes, eran numerosos. Cuando él vio su ejército estaba menguado, estaba débil, estaban asustados porque ahora venía un ejército tremendo contra ellos.
Pero él no se puso a hacer una cantidad de cosas que hoy en día se hacen. Y yo decreto, yo establezco, yo ato, una cantidad de cosas que no tienen resultados. Dice la Biblia en el versículo 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mire las palabras de este rey que siendo rey, pero que reconocía que era una rama inútil y que dependía de Dios. Dijo: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros, mire lo que dice, por favor, en nosotros no hay fuerza, ni humana, ni de ningún otro tipo. No tenemos fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. Y miren la humildad de este rey. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces tú le has dicho eso a Dios? ¿Cuántas veces tú en la situación difícil que puedas estar atravesando, tú dices: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer en esta situación. Dios, a ti vuelvo mis ojos. Señor, por favor, ayúdame. ¿Cuántos podemos reconocer que nuestro socorro no viene de los hombres? Nuestro socorro no viene de la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero muchos dicen: no, yo puedo hacer las cosas solas. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito estar en una iglesia. Yo no necesito leer la Biblia. Yo no necesito estar orando. Yo puedo solo. Muchos aún cristianos que dicen: no, yo no necesito congregarme. Yo aquí en la casa, yo hago mis cosas. Yo me leo 10 Salmos 23. Yo me leo 10 Salmos 91. Y yo oro y listo. Yo con eso tengo solucionado todo. No es así, mis amados. Nosotros necesitamos depender de Dios. Hay muchas personas que nos consultan: pastor, por favor, compártame una oración efectiva. ¿Qué es una oración efectiva? Y yo lo que le digo: tú no necesitas que yo te dé una oración efectiva. Tú lo que necesitas es aprender a depender de Dios. Tú no puedes decir: tráigame esto, tráigame lo otro. Yo quiero una oración que me dé resultados. No, es que no se trata de cosas. Mire, hace algún tiempo, no sé si ustedes supieron de un libro que salió, que se llamaba La oración de Jabes. Basado pues en la historia de Jabes, un hombre del Antiguo Testamento, que oró y que dijo cosas como estas: Señor, si quieres puede bendecirme. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. Entonces tomaron ese librito y comenzaron a regalarlo por todo lado. Entonces dicen: mire, tú haces esta oración y te vas a dar cuenta cómo Dios te bendice. Cálmate, brujo, eso no es así. ¿Cómo así? Que tú haces esta oración y Dios te bendice. No es así. No es como los religiosos: 10 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y todo te va a salir bien. No es de esa manera. Esas son puras prácticas externas y de eso no consiste. Dice Josafat: no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Ese Josafat estaba injertado en el tronco. Ese Josafat entendía muy claro, tenía la revelación que separados de Dios no podía hacer nada. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en esta hora. Que nosotros necesitamos estar dependiendo de Dios, injertados en el tronco que es Jesús. El apóstol Pablo, que fue un hombre usado, tal vez como muy pocos hombres usados en la historia universal, cuenta la historia en el libro de 2 Corintios capítulo 12, a la altura del verso 7, cómo Dios le dio un entendimiento tremendo y Dios le permitió ir hasta el tercer cielo. Ustedes conocen la historia. Y en esa experiencia pudo ver cosas tremendas, como ningún otro hombre quizás ha visto. Pero dice la escritura en el verso 7 de 2 Corintios, capítulo 12, verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él, teniendo esas revelaciones tremendas, él dice: Dios no me dijo que dijera esto. Y contrasta con el mensaje de hoy de muchos. Es que Dios me mostró esto, Dios me dio esta revelación, y entonces hasta cobran para mostrarles el sueño que Dios les mostró. ¿Y eso qué está haciendo? Los está exaltando. Es que Dios sí me habla, es que Dios sí me muestra, y voy a mostrarles, voy a contarles lo que Dios hizo en mi vida, y hasta les pagan para que vayan y cuenten esos testimonios. Y la gente pues apantallada. La gente cree que son cosas tremendas.
Y Pablo aquí está diciendo, para que yo no me exaltase, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me la quite. Pregunta, ¿será que el apóstol Pablo tenía fe? Y mire la respuesta del verso 9, y me ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Le contestó Dios la oración a Pablo? Y la respuesta es no. No, no se la contestó. ¿Por qué razón no se la contestó? Porque el Señor seguramente quería que Pablo aprendiera esto. Que Pablo pudiera tener claro que sin Él, que sin Jesús, que sin Dios, no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué no le contestó la oración? Escúchenme, cristianos. ¿Por qué muchas veces Dios no contesta la oración? Porque muchas veces Dios permite esa situación difícil que estemos atravesando para que aprendamos a estar dependiendo de Él. Para que aprendamos a entender que nosotros simplemente necesitamos estar unidos a Él, que separados de Él no podemos hacer nada. Ahora, ¿no será que en medio de esta prueba que tú puedas estar atravesando, no será que Dios te está mostrando que Él necesita que tú aprendas a depender más de Él, no de una religión? Que tú puedas estar más unido a Él. Dice verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en la debilidad. ¿Cuál debilidad? Y dice el apóstol Pablo, por tanto. Es decir, Pablo ya entendió. Pablo dice, wow, vino esta revelación. Entendió Pablo que cuando él era débil, que cuando él no confiaba en su propia sabiduría, que cuando él no confiaba en sus propios logros, que cuando él no confiaba en sus propias cosas, porque él era uno de los hombres más religiosos, cuando él no confiaba en ninguna de las cosas que hacía, cuando no tenía ya ningún recurso, cuando él dependía de Dios, entonces descubrió el secreto y se le alumbró el bombillo y dijo, wow, ahora ya entiendo que cuando yo reconozco que soy un incapaz, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco que necesito es depender de Dios en medio de todas las situaciones, entonces soy fuerte. Dice la Biblia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros bajamos nuestro orgullo y nos soltamos en Dios y dependemos de Dios, ahí cuando decimos, Señor, verdaderamente ya no soy capaz, yo no sé cómo salir de esta crisis, no sé cómo salir de este problema, no sé cómo solucionar las cosas de mi familia. Cuando ya me hago débil, entonces mire lo que dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, en esos sufrimientos él se gozaba. ¿Cómo es que uno se puede gozar en los sufrimientos? ¿Cómo es que dice Pablo que en esos momentos, porque cuando estamos en los sufrimientos, y Pablo cuando tenía un sufrimiento decía, wow, viene esta prueba, viene esta dificultad, viene este problema, una señal que tengo que agarrarme más de Dios. Y por eso se gozaba, Señor, gracias por este problema que estoy viviendo. Gracias por estas crisis que estoy viviendo ahorita, porque Señor, estoy entendiendo que ahora tengo que agarrarme más de ti. Contrasta con lo que muchos hacen hoy en día. Que cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, en lugar de agarrarse más de Dios, se sueltan de Dios y comienzan a luchar en sus fuerzas. Por eso Pablo dice, yo me gozo, o sea, me pongo feliz, me pongo dichoso, porque Dios me está mostrando que tengo que aprender a depender cada vez más y más y más de Él. Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Ahora uno puede entender, porque es la gran pregunta, cómo los cristianos primeros los estaban quemando, las fieras los estaban acabando completamente, los prendían como teas humanas, y ellos en lugar de maldecir, en lugar de renegar, entonces alababan a Dios y se gozaban. ¿Saben por qué se gozaban? ¿Saben por qué se alegraban? Porque decían, esta leve tribulación ya va a pasar, pero dentro de pocos minutos, dentro de pocas horas, ya voy a estar en la presencia de Dios, voy a estar con Él, voy a verlo verdaderamente cara a cara. Qué bueno, y eso lo hacía que lo alabaran, Señor, gracias porque voy a morir en esta tierra, pero voy a estar contigo, Señor, y lo llenaba de gozo. ¿Saben cómo lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21? Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, decía Pablo. Claro, porque dice, yo me voy a morir y voy a acabar acá, pero la ganancia, ¿por qué ganancia? Porque ahora va a poder estar gozándose con Dios. Y estaba feliz. O sea, yo estoy aquí en la tierra y voy a predicar la palabra, voy a hablar de Cristo.
Y para mí eso es una bendición. Pero si muero es una ganancia, porque ahora voy a estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores por toda la eternidad. Pero hoy los cristianos están asustados, están amedrentados. Ahora nos vamos a morir. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y mis hijos se van a morir? Sí, tus hijos se van a morir. Sí o sí, tarde que temprano se van a morir. Ellos no van a ser eternos. Pero es que esta pandemia, pero esto que está pasando, ¿qué tal que me muera? ¿Qué tal que mate mi familia? ¿Y cuál es el problema de eso? Un hombre ateo dijo, los cristianos son los seres más bipolares. Dicen que aman a Dios. Dicen que quieren estar con Él toda la eternidad. Dicen que tienen vida eterna. Dicen que tienen al Señor de señores. Pero tienen miedo a morirse. Porque muchos cristianos hoy tienen miedo a morirse. Porque muchos cristianos están asustados, están amedrentados. A mí me parece que la preocupación es muy seria. Y la preocupación grande que tienen muchos es, ¿qué tal yo me muera y no tengo a Cristo verdaderamente en mi corazón? ¿Por qué no afirmas tu fe en el Señor? ¿Por qué verdaderamente no entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no tienes la paz y la tranquilidad? Nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Con pandemia o sin pandemia, un día vamos a morir. Pero aquí el tema no es si morimos o no morimos. Aquí el tema es en qué condiciones vas a morir. ¿Cómo está tu condición interna? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo estás con Dios? Si tú estás bien con Dios, tranquilo. Él tiene el control de todas las cosas. No te preocupes. Él no va a colocarte una carga que tú no puedas soportar. No te afanes. Que si tú eres esa rama que está injertada, vas a dar vida. Vas a dar resultados. Yo quiero invitarle ahí donde tú estás. Que inclines tu rostro y que oremos al Señor por un momento. Y que le digamos, Señor, muchas gracias. Porque tú estás con nosotros. Yo no sé si tú puedas ahí en el lugar donde tú estás, puedas entender la magnitud, puedas entender la grandeza de saber que Dios está dentro de ti. Y eso nos tiene que llenar de mucho gozo y mucha alegría. Nos tiene que dar una paz, como dice Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. El poder saber que el Señor está dentro de ti, que el Señor mora dentro de ti, es algo que te tiene que llenar de mucha confianza. Porque si efectivamente Jesús ahora está dentro de tu vida, si tú tomaste esa decisión seria, o si tú vas a tomar esa decisión seria en esta hora, es tal vez lo más grande y lo más maravilloso que tú puedes hacer en esta tierra. Tú puedes decirle, Señor, en esta hora yo reconozco que soy esa rama que está apartada del tronco, Señor. Yo reconozco en esta hora que yo he hecho las cosas a mi manera, que he hecho lo que se me ha dado la gana en esta tierra, que he vivido como a mí me ha placido, Señor, que no te he tenido en cuenta. Pero estoy hoy escuchando una historia en la Biblia que necesitamos depender de ti, Señor. Ahí está la historia de este hombre Josafat, donde tal vez tú estés hoy luchando una batalla, tal vez los ejércitos, tal vez los enemigos, tal vez la deuda, tal vez las noticias negativas han venido y tú dices, Señor, yo no sé qué hacer, aquí hay tantos problemas, no sé cómo pagar esas deudas, Señor, mis hijos se han levantado, mis hijos están en rebeldía y no sé cómo solucionar, no tengo la sabiduría, Señor, ahora tengo problemas económicos, Señor, ahora tengo crisis, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, Dios, son muchos los problemas. ¿Por qué no tomar ese ejemplo del rey Josafat, donde levantó su mirada y dijo, Señor, tú eres nuestro Dios y de ti dependemos? Mis fuerzas se me han acabado, no sé qué hacer, Señor, con tan gran ejército, pero solamente tú puedes ayudarme, Señor. Yo reconozco que necesito de ti. ¿Por qué no le dices en esta hora, Señor, hoy me rindo a ti? Porque si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Yo quiero, Señor, aunque esto sea difícil, aunque caminar contigo me implique pagar un precio alto, Señor, yo quiero caminar contigo, Dios, porque eso me da la seguridad, eso me da la certeza, Señor, que no estoy en mis fuerzas, sino que tú estás conmigo. Yo quiero estar ahí, Señor, injertado a ese tronco, porque si estoy injertado en ese tronco, Señor, yo sé que la savia que es tu palabra me va a fortalecer. Y un día cuando esté débil, un día cuando piense dejar todo, Señor, va a venir una palabra tuya a través de esa savia, una palabra tuya que me va a fortalecer y me
me va a decir, no te preocupes, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te afanes, hijo, no te afanes, hija, que esto no te va a acabar, que esto no te va a aniquilar, porque yo estoy contigo. Y si Cristo está con nosotros, si Cristo va de nuestro lado, tenemos la batalla asegurada, como le sucedió a Josafat. Cuando tú termines de leer esa historia, tú te vas a dar cuenta que este hombre que dependió de Dios, la batalla fue ganada, la conquista viene de parte de Dios. Tú no estás solo, yo no estoy solo, estamos con Dios. Pero verifica tu vida, por favor, en esta hora. Verifica si tú eres una rama y estás injertada en el tronco que es Jesús. Si no lo has hecho, si tú no eres, si solamente eres un religioso, pues este mensaje, si tocó tu corazón, toma la decisión hoy. Dile, Señor, yo necesito depender de ti. Hoy tomo una decisión, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Señor, yo quiero comenzar a tener una nueva vida en ti, Dios. Reconozco que soy un pecador, que estaba apartado de ti, Señor, que venía haciendo cosas externas, que venía haciendo actos religiosos, Señor, actividades religiosas, pero que verdaderamente tú no estás en mi corazón. Y hoy quiero que tú vengas a morar en mi corazón, porque si tú vienes a morar en mi corazón, el Zoé de Dios, la vida de Dios estará en mí, y esa vida de Dios en mí me dará la victoria, Señor, para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Preciosa y amada iglesia del Señor, este es un tiempo para que nosotros estemos alineados a la palabra de Dios. ¿Qué estás viviendo? ¿Cristianismo o una religión? ¿Qué estás practicando en tu vida? Este es el mensaje de Dios para tu vida en este día. Si este mensaje hizo eco en tu vida, si ese mensaje tuvo sentido en tu vida, comparte este mensaje. Hay muchas personas afuera que están engañadas. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Muchas bendiciones desde aquí en la ciudad de Uitama. Les damos un caluroso abrazo, los bendecimos y que Dios siga ayudándonos en estos tiempos de crisis. Pero sabemos que aunque vengan crisis, nosotros estamos en Cristo, y si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Muchas bendiciones a todos.